Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán. Después de su comparecencia, y lo he escuchado por algunos de los grupos que me han precedido, en fin, bueno, pues vamos a volver a la realidad, ¿no? Aragón encabeza el porcentaje de cierre de empresas con un aumento del 16,7% en lo que va de año. 1 de cada 5 empresas creadas en los últimos 5 años ha cerrado en Aragón. Aquí también estamos de los primeros de España. Se ha incrementado la morosidad empresarial un 73,3% en el segundo trimestre. Aquí también de los primeros. Si a ello unimos que las familias no llegan a final de mes y que se han disparado las peticiones de créditos al consumo e impagos, tanto de las facturas de luz, telefonía o cualquier otra, podemos concluir que la inflación, que sigue muy alta, en el 9,4%, nos está haciendo mucho daño. Una inflación que está empobreciendo a la clase media aragonesa y ante la cual su Gobierno ha sido incapaz hasta la fecha de presentar alguna propuesta para revertir esta situación. No sé exactamente a qué están esperando. Esto es lo que nos preocupa a nosotros, el aumento de la pobreza, no como al señor Sanz, que lo que le preocupaba era que hubiera más ricos. Nos ha pedido nuestra receta fiscal y nosotros se la hemos dado, pero la verdad es que nos preguntamos, ¿y por qué nos hace esta petición? ¿Por qué no nos la hizo hace un año, cuando ya estaba la inflación en el 7,2%? Se lo hubiéramos dado y nos hubiéramos evitado probablemente males mayores. Ahora, cuando quedan escasos días para que se saquen a la luz los presupuestos de la comunidad, pues resulta difícilmente creíble que esos datos que nos solicita, o esa opinión que nos solicitan los grupos, vaya a tener algún tipo de afinidad por su parte. Porque, desde luego, si no estaban ya contempladas esas medidas, desde luego ustedes no las van a incorporar. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que ustedes nos han pedido a los grupos de la oposición que demos nuestra opinión respecto a qué acciones realizaríamos para esa rebaja fiscal? Pues tras su intervención ha quedado muy claro. Mutualizar la ruina de su Gobierno y hacer oposición a la oposición. Porque aun asumiendo esto, nosotros, como le he dicho, presentamos unas propuestas en tiempo y forma, como suelen decir ustedes, en tiempo y forma y con todas las aclaraciones pertinentes. Y, sin embargo, pues mucho dudamos que pueda tener alguna trayectoria, algún pequeño recorrido siquiera. Hemos propuesto una bajada significativa de impuestos y tasas, primero de forma inmediata porque entendemos que es perfectamente viable en el corto plazo en base a los incrementos tan importantes que ha habido de la recaudación. Se trata de devolver parte de ese dinero que ha sustraído el presidente del Gobierno y también de su partido, el Partido Socialista, el señor Sánchez. Y luego, en lo que afecta al próximo año, seguir con esta política bajando, porque las perspectivas macroeconómicas hacen indicar que la situación económica va a ir mucho peor, con subidas de tipos de interés, y para ello es necesario que se sigan apretando el cinturón la Administración y se reduzca el gasto ineficaz e improductivo, es decir, el gasto político. Evidentemente, no me da tiempo de presentar cuáles han sido esas medidas, pero sí que me tendré en alguna cuestión. Ustedes, y probablemente después algún otro grupo, harán referencia a que estas medidas son inviables, sin que se resientan los servicios públicos. Lo que no es viable es seguir incrementando año tras año el presupuesto sin que los ciudadanos aprecien una mejora, ya no digo sustancial, mínima, en los servicios básicos que reciben. Y, además, caminando inexorablemente hacia una España y hacia un Aragón subsidiado. Para construir una estrategia fiscal creíble y sostenible a corto y medio plazo, hay que producir una reducción significativa del gasto público improductivo, que debe afectar a toda la Administración regional como al sector público instrumental. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que para evitar que se vean dañados servicios sociales básicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, toda reducción de gastos se debe realizar contra partidas que no estén destinadas a la producción de estos bienes públicos de carácter social. ¿Cómo? Pues le voy a poner algunos ejemplos. Detectando duplicidades, como la cooperación aragonesa al exterior y al desarrollo y la acción exterior ejercida por Aragón, que son competencias de ámbito nacional. Fusionando consejerías y direcciones generales que desarrollan competencias relacionadas. Revisando el programa de subvenciones nominativas. 35 millones de euros. 35 millones de euros, suprimiendo de él, por supuesto, las subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales, por entender que deben de ser financiadas por sus propios afiliados y no soportadas por todos los aragoneses. Y soportadas, vamos a ponerlo al cuadrado. Y, por supuesto, mejorando la eficiencia de los organismos autonómicos, que suponen 2.600 millones de euros del presupuesto y de toda la
Empresas y entidades de derecho público, fundaciones, consorcios y observatorios que suponen más de 600 millones. A diferencia de su Gobierno, señor Lambán, Vox sí que ha ofrecido soluciones. Nuestras propuestas aligerarían la carga de esta mastodóntica administración de forma que se liberarían muchos recursos económicos que se podrían utilizar para mejorar los servicios públicos, apoyar a las familias y el mantenimiento del empleo. Prioridades por las que ustedes no van a hacer absolutamente nada, porque ni siquiera consideran que estén en riesgo. Muchas gracias.